Imbabura, la provincia de los lagos. Llamada así porque posee gran cantidad de lagos, lagunas, ríos y fuentes de agua. Aquí la gente vive de diversas actividades productivas. Una planta nativa, que es fuente de trabajo y subsistencia de los habitantes de varias zonas de esta provincia, es el penco o agave. La familia botánica Agabaceae es originaria de América. Estas plantas tuvieron gran importancia en las sociedades prehispánicas porque se encontraron muchas bondades en estas plantas, tanto para la alimentación, uso medicinal y como fibra vegetal para la manufacturación de muchos artículos. Desde tiempos muy antiguos, los habitantes de América han sabido aprender y conservar conocimientos útiles para aprovechar las bondades del penco. Escuchemos a doña María Catota. Ella nos relata algunos de los saberes que aún se utilizan con fines curativos. El mishki es bueno para el dolor de los huesos, en vez de estar tomando tantas vitaminas así en tabletas también. El mishki también ha sido una parte que es bueno, tanto como para los resfriados, tanto como para los huesos, ha sido también parte del calcio. Yo así me resfrío por decir, estoy afónica, así que no puedo hablar. Yo me tomo el mishki bien caliente o recibo el vapor. A mí me hace muy bien, me cura eso. Lo que está hirviendo, saco la ollita de mishki, recibo el vapor, tapándome con una toalla, pero ya cuando esté para acostarme en la cama. Recibo el vapor y ese vapor es muy bueno, le destapa todo lo que tiene como flema, que está como afónico, que no puede hablar, entonces eso le destapa. Los abuelos sabían que el agua dulce o sour mishki que se obtiene de la hoja del penco, al ser ingerido por las personas, se descompone muy lento, por lo que el cuerpo no lo asimila del todo. Es decir, tiene bajo nivel glucémico. Por esto, es recomendable su consumo para las personas diabéticas. Facilita la aprehensión del calcio en los huesos, por lo que previene la osteoporosis. Es desinflamante, por lo que se usa para los dolores artríticos y de varices mediante parches para los moretones, llagas y para curar la sarna y parásitos externos. Cuando tenía más o menos unos 10 a 11 años, una prima mía me dice, justo ya había reventado ya el quirillo del penco, estaba tiernito, y prima me dice, hagamos de machacar, cogiendo este quirillo, hagamos de machacar y apliquémonos en la cabeza porque es bueno para que críe el cabello. Claro que había sido bueno, pero no ese momento. Y el cabello se cayó todito, pero después con fuerza comenzó a criar como quicuyo, como mala hierba. El cabello era bastantísimo, ¿verdad? Ya sina nyuga ochaga bu abuelo kona abuela kona sina punda kuna wai kuma bisa mubarin sawarta markas jika sawarta sina takaspa keita takshana kuna bisna nanda shinaspa espumaspa ya takshana gari kabiz de sawar. Desde el descubrimiento de esta planta, en realidad fue una planta muy querida por la cultura indígena. Por la resistencia de la fibra que tiene, entonces se volvió un material muy importante que les permitió a la cultura indígena construir sus propias viviendas, como también domesticar a los animales y también hacer las diferentes artesanías. Este es el penco muy común aquí, de uso industrial para sacar cabuya. Entonces se le corta, los que van a hacer el trabajo le cortan esta hoja que tiene aquí a sus bordes espinas, ¿sí? Como le ven aquí, todito espinas de protección. Entonces los que van a hacer la industrialización cogen y le hacen esto. Para poder, este trabajito se hace para poder manipular y sacar la fibra que hay aquí. Entonces se le hace un cortecito así, ¿sí? Así, ¿es para qué? Para que cuando en la máquina, esto se le hace un montón, ¿no? Para sacar la cabuya se le mete a una máquina, ¿no? Se llama desfibradora. Y ya, al meter y sacar nomás, ya sale la cabuya, ¿sí?
exclusivamente para eso. La fibra de esto se utiliza para hacer costales. Nosotros hacemos gran variedad de productos con la tela de cabuya, piolas, conos de piolas de distinto calibre y de distintas hebras. Hacemos sogas. Formé un grupo en San Roque de mujeres y con eso fuimos aprendiendo. El municipio de Antonio Ante nos capacitaron. Yo voy creando diseños y voy innovando. Yo desde niña yo aprendí a tejer con crochet, agujones y macramé. Todas estas técnicas yo les he plasmado en la cabuya. Gente viene de Colombia, de la costa ecuatoriana, del austroecuatoriano. Entonces, esas personas son las que más valoran nuestras artesanías en cabuya. Y también hay turistas que llevan a otros países. Se han ido a Estados Unidos, España, Francia, a la China. Entonces eso nos pone como más orgullosos de lo que hacemos. En Santa Rosa, en la zona de Intag, las mujeres de la Asociación Flora del Chocó producen otro tipo de artículos. Esto se llama fucuna. Yo pinto así, que saco esto todo así para poder pintar amarillito. Hay nogal para poder pintar diferentes colores, pinta café, plomo, medio verde. Yo pinto con trocitos de arrayán para negro. A nosotros nos enseñaron cuando estábamos ya haciéndonos al grupo, siempre nos dijeron que nosotros tenemos que hacer, o sea, de sacar las pinturas, de hacer con plantas naturales. Sí vinieron unos señores así que nos enseñaban con artificiales, pero no nos gustó porque la color cambia. En cambio esto no cambia, es muy bueno. Nosotros elaboramos cinturones, bolsos de compras, carteritas pequeñas, bolsos medianos, grandes. También elaboramos con cuero. El penco o saguar en quichua, llamado la planta de las maravillas por sus amplias utilidades, crece en lugares secos. Según la variedad, son de diferentes tamaños y colores. Las variedades más grandes llegan a medir hasta 12 metros. Enfloran una sola vez en su vida y luego mueren. Usados además como cercas vivas, eran bien aprovechados para extraer el saguar mishki. Bueno, yo me enteré hace más o menos como 3 años, tal vez un poquito más, que en Estados Unidos está muy de moda el sirope de agave. Un tío mío me dijo, ¿por qué no hace usted? Le habían mandado que solo podía consumir ese sirope en Estados Unidos. Entonces yo hice y me salió. Mishki Warmi, que es el nombre del emprendimiento, o Dulce Mujer, que la idea es trabajar con las mujeres de las comunidades y producimos el dulce ancestral de aquí de los Andes, ¿no? Que se elabora en base a lo que es el chaguar mishki. Estoy trabajando ahorita con señoras que saben la tradición y todo eso. Les gusta venir acá, como se les paga un precio justo, estamos pagando el doble del precio oficial de la leche. Bueno, las señoras traen en sus pomas, ponemos aquí
una muestra de cada una acá. Aquí medimos el nivel de azúcar con un brixómetro, que es como un termómetro que le mide. Entonces aceptamos chahuarmishki a partir de los 12 grados, que es lo bueno, ¿no? Son 10 litros de chahuarmishki para 1 litro de miel. Como les decía, cada frasco le indica de qué comunidad viene. Pitaná, Pingulmiku, Niburo, Huachalac son las comunidades con las que trabajo ahorita. Y la inicial de la señora que recolectó. El beneficio es del 100%, o sea, si usted tiene, la gente comienza a cultivar eso y usted damos a conocer todos los beneficios y hay un mercado para eso, está llegando directamente al productor, no a las grandes compañías que vienen con las semillas importadas y compradas a, qué sé yo, a Monsanto, sino que estamos recuperando aquí, estamos valorando las semillas y es por eso que decidimos hacerlo con las mujeres de las comunidades, ¿no? O sea, rescatando la tradición y la autoestima, porque si usted les paga un precio justo, si usted valora lo que ellas están haciendo, entonces va a haber un valor a la cultura, ¿no? Un rescate de la cultura y de la autoestima.